Estimados amigos, tengan todos y cada uno de ustedes una cordial bienvenida a un nuevo contacto espiritual para el día de hoy. En este espacio de reflexión les estamos acompañando la hermana Natividad y un servidor, Henry Moreno. Un cordial saludo, hermana. Muy bien, ahora pues continuando en esta Semana Santa, tan santa, que nos mueve y que nos llama a que nosotros hagamos pues, pensemos, ¿no? Que ese dolor que ha sufrido Jesús es por mi amor, por mi amor. Y entonces, a ver, yo, ¿qué hago? Que en esta semana pensemos cómo reparar En esa este falta. Viernes Santo vemos ahí en el fondo una imagen que nos puede ayudar muchísimo a la meditación. Está nuestro Señor en la cruz y luego en los brazos del Padre Celestial. El día de ayer veíamos cómo con la imagen de la piedad María sostenía a nuestro Señor. Ahora vemos a Dios Padre que sostiene a nuestro Señor. ¿Quién puede dudar que la Virgen no está allí donde está la Santísima Trinidad? Y donde está la Santísima Trinidad está María. Está María, exactamente. Por eso ahora la vamos a ver en Madre Dolorosa, ¿ve? La reina de los mártires. El dolor es la ley universal que abarca a todos los hombres sin excepción. El niño, sin que nadie se lo enseñe, gime y llora. Y así, entre llantos y gemidos, se deslizará toda su vida. No podemos huir del dolor. Nos espera, perdón, nos espera donde menos lo creíamos, quizá cuando son mayores nuestros goces y alegrías. Generalmente estas son preludios de las lágrimas. Cuando te venga un fuerte alegrón, piensa en algún fuerte dolor físico o moral del cuerpo o del alma, de dentro o de fuera, que te ha de venir. Es locura querer alegrar la vida huyendo del dolor, cuando menos punzan sus espinas, y es abrazándose con generosidad con él, saliéndole al encuentro, teniéndole gran amistad, sobre todo santificando y sobrenaturalizando todo dolor y sufrimiento. Es el concepto del dolor, como dice en la liturgia, aunque tarda, llegará. Y está presente en todas las realidades humanas. En algún momento aparece. Desconfiemos cuando decimos, todo me va tengo bien. una vida que va sobre ruedas, aquí no pasa nada. No, porque el dolor aparece tarde o temprano y aparece como una realidad humana y como una prueba porque tenemos que pasar por el crisol para probar nuestra fe y nuestra fidelidad a Dios. Claro, exactamente. Jesús quiso ser el varón de dolores y su madre la reina de los mártires. Esos son los modelos, esos los únicos que alivian con su ejemplo nuestros sufrimientos y nos enseñan a santificarnos con ellos. Bendito el dolor, así dijo Cristo. Dichosos los que lloran, los que sufren, los que padecen. No tengas lástima del que sufre mucho, sino del que no sabe sufrir. Esto es una Esto está sentencia clarísimo, tremenda. claro. Eso está súper claro. Nosotros escogimos en el origen el camino del dolor. Exacto. Cuando elegimos pecar Exacto. y desobedecer a Dios. Pero Cristo, con su sacrificio en la cruz, le ha dado un nuevo sentido al sufrimiento. Claro. Y como dice ahí, lo importante es saber cómo sufrir, para qué sentido tiene el sufrimiento. Claro. Cristo asoció a su madre a todas sus glorias y grandezas, por eso la hizo compañera de todos sus sufrimientos. Al que Dios más ama, más le hace sufrir para elevarle como a su madre, después a mayor gloria y grandeza. Espérese ahí un momento, sí, espérese sí, ahí sí. porque este pedacito sí que resulta difícil de asimilar, ¿no? Exacto. ¿Cuántas veces yo por lo menos he escuchado? Es que desde que me convertí, desde que he profundizado en la fe, parece que los obstáculos y las pruebas no paran. Yo antes no sufría tanto, yo he escuchado cosas así. Sí, sí. ¿Por qué será? No, pues mejor me alejo un poquito y que no me abrace tanto el sufrimiento. Pero es lo que está diciendo Claro. ahí. Hay un dicho que dice, que se mete de redentor termina crucificado. Crucificado. Y es cierto, no en el sentido de salgamos corriendo entonces, Claro. sino en el sentido de la hermandad y la solidaridad y el hacernos uno con Cristo en la cruz. Claro. Eso no es una cosa fácil No es una de cosa asimilar, fácil. hermana. Claro, por supuesto que no es fácil, pero si nosotros vemos que después de la prueba viene la gloria, me tengo que lanzar porque el Señor
como Dios podía haber buscado cualquier otra manera de salvarnos a las personas con una sola gota de sangre, no con todo eso, ese viacrucis y con todo eso, pero también hay que ver otra cosa, don Henry. ¿Cuál no será la maldad, lo feo, lo horrible, pecado, lo claro, lo doloroso, lo sufrimiento, lo malo del pecado que ha hecho eso con Jesús? ¿Ve? O sea, que ha hecho eso con Jesús. Por eso dice, cuánto sufrió María al pie de la cruz, pero qué grande es María, precisamente al pie de la cruz, que para que perla faltaría en su corona si no tuviera la del dolor. Por tanto, fue necesario que si era la reina, fuera reina del dolor también y del martirio. Y si fue reina del dolor, debió sufrir más que nadie. Su martirio duró toda su vida. O sea, hay que pensar eso. O sea, la Virgen María ya el Simeón ya se lo dijo. sí. Este está puesto para eso. A Claro, nosotros, como signo de contradicción, además, ¿no? Como obstáculo y como piedra para unos y signo de contradicción, porque es que el signo de contradicción continúa en nuestros días. El tema del sufrimiento hoy no quiere decir que no haya que hacer cosas para intentar apalear el sufrimiento con los medios que Dios nos ha permitido desarrollar. Eso es un tema que hay que hacer, es un tema de humanidad. Pero otra cosa es querer abolir el sufrimiento e instalar el cielo aquí en la tierra. Eso es imposible. Claro. A nosotros nos envía Dios los dolores uno a uno y nos oculta los futuros. Solo sufrimos los presentes. Sin embargo, a su madre le reveló ya desde el principio todo lo que había de sufrir para no ahorrarle sufrimiento, sino más bien quiso que aquella espada la atormentara toda la vida. Piensa en sus dolores, cuánto sufrió con la ingratitud, la traición, el abandono, el desamor de que fue objeto su hijo. Belén, Egipto, Nazaret, Jerusalén, el pesebre y el Calvario, el templo, el palacio de Herodes y de Pilatos. Son todos los lugares en que su corazón se desgarró tantas veces hasta la pérdida de Jesús quiso sufrirla para enseñarnos a nosotros a sufrir y a buscarle si le perdemos pecando. Detente a enumerar y ponderar esos dolores. Aquí está precioso y cabe recalcar, voy a repetirlo, escucha hermano y que escuchemos nosotros. Hasta la pérdida de Jesús quiso sufrirla para enseñarnos a nosotros a sufrir y a buscarle si le perdemos pecando. Eso también lo pone a uno en otra perspectiva, todavía un escalón más en el dolor de María. Después de perder a su hijo, lo veíamos ayer, se queda sola. Claro. Y esos años que vive hasta el tránsito al cielo también es de un profundo dolor, una soledad. Claro. De hecho, se habla de la soledad de María en ese momento. Y eso también nos tiene que hacer pensar a nosotros que cuando aparentemente perdemos de vista a Jesús y nos sentimos solos, siempre tenemos a la madre que sabe en dónde está. Exactamente. Dolor humano y natural. En todos estos dolores considera su parte natural y humana. La medida de todo dolor es la intensidad del amor. Solo nos duele dejar o perder lo que amamos. A mayor amor, mayor dolor. Con esta regla trata de medir el dolor de ella. ¿Ves? Era un dolor de madre y con eso se dice todo. Es el amor más puro, más noble, menos egoísta que en la tierra existe, el amor de una madre. A ver, un momento, ese es otro, casi que podríamos decir, a ver, hagamos una encuesta. ¿Cuánto me duelo? Es lo mismo que decir cuánto amo. Exacto. ¿Cuánto me duelo por las cosas de Dios, de Jesús, de la Virgen? Eso me refleja cuánto amo. Si me duelo poco, amo poco. Claro. Por eso Dios no ha querido que tengamos más que una. Ella sola basta para llenar toda nuestra existencia de cariños inefables, de besos calientes, de amores que llenan por completo el corazón. ¿Cómo ama una madre y cómo amaría la Virgen a su hijo? Dios quiso juntar en su corazón todas las ternuras de todas las madres para que con ese amor amara a su hijo. No merecía menos el Hijo de Dios, y el que quiso llamarse por excelencia el Hijo del Hombre, pues ¿cuál sería su dolor, su sufrimiento en la pérdida de su hijo? Piensa además que el hijo que perdía era único, que no se quedaba otro con quien consolarse,
que ese hijo único era el mejor de todos, que amaba a su madre como ningún hijo ha amado a la suya. Por otra parte, siendo inocentísimo como era, lo perdía como si fuera un criminal, que no era una enfermedad, un accidente desgraciado, sino una traición y una ingratitud y una enorme y horrible injusticia a la que le arrebataba la vida. Y eso se llevaba a cabo en medio de atrocísimos tormentos y en su misma presencia, hermano. Piensa en aquella íntima unión entre Jesús y María que existía, y hasta el punto que en verdad el Hijo era la vida, el todo de la madre, y comprende por aquí algo la intensidad de su dolor de madre. Y también vamos a comprender la intensidad del amor de Cristo en la cruz, cuando le dice a María, mujer, he ahí a tu hijo, porque claro, ella acaba de perder, o sea, va a perder a su hijo, y él lo sabe, y sabe la soledad y el sufrimiento de María cuando ya él no esté, y le da a Juan y a todos nosotros por hijos. Ahí dicen que nace el concepto de María como madre de la iglesia, madre de todos nosotros. Y luego le dice a ella, mujer, he ahí a tu hijo. Le dice mujer y no le dice madre, como queriéndole dar esa nueva dimensión que ella va a tener que vivir en adelante, ya no como solo la madre de él, sino la madre de todos nosotros. Yo creo que esto sobrenaturalmente tuvo que haber sido como esa compensación, entre comillas, del dolor de María. A eso iba, ¿no? Porque ese dolor tan grande, ¿cómo puede llegar a equilibrarse? Nunca se va a poder equilibrar, porque estamos hablando de que es la madre de Dios, que acaba de perderlo. Pero por otro lado, le da esa eximia misión de ser madre de todos nosotros, como diciendo, y ahora a ocuparnos de todos estos hijos, ¿no? Dolor divino y sobrenatural. No podemos abarcar toda la intensidad del dolor humano y natural de María. ¿Cómo podremos, pues, darnos una idea ni siquiera aproximada de su dolor sobrenatural? Sí. Es lo que acaba de decir usted. María sufría al perder a aquel que era su hijo, al verle padecer y morir, pero sobre todo sufría porque en él veía a su Dios. ¿Quién ha conocido como ella a Dios? ¿Quién le ha amado como ella? Recuerda los incendios de amor de tantas almas santas, de los mismos ángeles y serafines. Todo es nada en comparación del amor de María a su Dios. Pues, ¿cómo sentiría las ofensas, los insultos, los tormentos que los hombres le dieron? Si como madre todos repercutían en su corazón como madre de Dios, ¿qué sería? Consta que ha habido almas que han muerto de dolor de sus pecados, considerando lo que con ellos ofendieron a Dios. Pues cómo María no murió de dolor a la vista de aquellas ofensas gravísimas que el pueblo escogido infirió a Cristo en su pasión. Hay un escrito de la beata Ana Catalina Emmerich, en la cual se basó Mel Gibson para la película de La Pasión. Y en el texto donde medita la pasión de nuestro Señor, y hay un momento en que habla de la Santísima Virgen María, habla de cómo ella, después de todos estos acontecimientos de la pasión, vuelve sobre los mismos pasos que Cristo tuvo en el Calvario. Exacto. Y dicen que ese fue el primer Vía Crucis en la historia. O sea, aparte del Vía Crucis histórico de nuestro Señor, el primer Vía Crucis que hace un devoto lo hace su madre, repitiendo los mismos pasos y casi muriéndose de nuevo, recordando cada momento de la pasión y besando cada punto por donde pasó nuestro Señor. Exacto. Además, María sufrió todos estos tormentos indecibles sin consuelo espiritual de ninguna clase. Los mártires sufrían con alegría abrazados al crucifijo. La vista de Jesús crucificado alentaba a los penitentes y anacoretas en sus austeridades, pero ella, el crucifijo, la vista de Cristo crucificado era precisamente su mayor tormento. El mismo que a otros iba a consolar era verdugo que atormentaba el corazón de su madre. Sus dolores no fueron físicos, nada padeció en su cuerpo de tormentos y de castigos, pero por eso mismo fue más intenso su dolor al ser todo el interno, puramente espiritual, verdaderamente divino. En fin, en el colmo del dolor de la Virgen fue no solo el asistir
el autorizar con su presencia el sacrificio de su hijo, sino que tuvo que llegar a desearlo. 2 hijos tenía María, el hijo inocente y el hijo pecador, que somos cada uno de nosotros. Mira lo que dice, qué Tremendo. inspiradísimo. Y como en la cruz, Claro. Cristo tuvo al pecador y al inocente, el ladrón malo y el ladrón bueno, claro, pues María tiene 2 hijos, claro. nosotros que somos los pecadores y el Hijo Santo, y el que es Hijo Jesús. Santo, claro. Y si quería que viviera, ojo, escuchemos, mire, ve lo que dice. Si quería que viviera el hijo de inocente, no podía salvarse el hijo pecador. Y si quería la salvación de éste, debía desear el sacrificio del otro. ¿Qué hacer? Como madre debía querernos tanto como a Jesús y tuvo que llegar a querernos más que a él, porque sabiendo que esa era la voluntad de Dios, quien no perdonó a su propio hijo, también fue la suya y tampoco ella le perdonó. Por eso allí estuvo al pie de la cruz, muerta de dolor, deseando hasta gozándose en la muerte de Cristo para salvarnos a nosotros. Cuánto amor, pero también cuánto dolor, cuánto costamos a María ser hijos suyos. Y si lo que cuesta es lo que se aprecia y ama, ¿cuánto nos amará ahora? Pues tanto la hicimos sufrir. Y vamos, y mire lo que dice aquí el autor, dice, pues ya basta, basta ya de ingratitudes. No hagas ya sufrir más a tu madre, sino ámala aún a costa de tus sufrimientos y de tu vida misma. Nadie ama lo que no conoce. Y es importante que conozcamos a María. No la conocemos suficientemente. Exactamente. Aquí hay un punto de meditación que es un punto que todos los católicos deseamos con el corazón y es el dogma de la corredención. Exacto. Y aquí hay un argumento de la corredención. ¿Cuál es? Que es justamente lo que acaba de decir el padre Rodríguez Vilar. Siempre para una justicia, si Dios hubiera aplicado una justicia con su mano justiciera, todos hubiéramos sido eliminados. Claro, todos, porque todos éramos pecadores. Exacto. Pero se necesitaba alguien que expiara a través de un sacrificio, nuestro Señor Jesucristo. Pero al pie de la cruz también había otra que estaba, vamos a decirlo, coexpiando, Exacto. corredimiendo, Exacto. y era la Santísima Virgen María, porque le pidió su consentimiento desde la encarnación para esa entrega. Exactamente. Y ella lo cumple hasta el pie de la cruz. Por lo tanto, ya Dios dice, muy bien, no voy a bajar mi mano derecha justiciera, voy a aplicar misericordia, pero para que esa misericordia llegue a todos nosotros, los hijos pecadores, como bien dice el padre Villar, se necesita el cordero expiatorio. Y aquí en la cruz estuvo Cristo como cordero y la Virgen expiando también, con todo su sufrimiento. Por lo tanto, ella es corredentora. Claro, ella es Es que eso lo hay que entender. Es un concepto de, hoy estamos en una situación muy difícil. Hoy vemos la guerra por todos lados y el Señor puede quitar su mano justiciera para que la guerra no caiga encima de todo este planeta. Pero siempre, para que llegue esa misericordia, habrán personas expiando. Sí. ¿Quiénes? Tal vez no las conocemos, hermana, pero hoy en este Viernes Santo seguro que hay muchas almitas escondidas en el mundo que a imitación de Jesús y de María están expiando y cargando nuestros pecados. Exactamente, sí, y hay muchas, muchas, gracias a Dios, hay muchas. Yo recuerdo que cuando estuve en uno de los países donde fui, conocimos una joven y esta joven era, o sea, bueno, Dios le había pedido algo especial para ella, ¿no? Porque yo no he visto otra manera así de vivir, pero ella vivía sola, estaba la pared un poco, digamos, pegada para la parte de la capilla donde ella podía escuchar la misa, seguir la misa, pero ella no veía a nadie, o sea, no, incluso ella misma, en algunas veces que se le ha podido visitar, ella sí podía hablar con la persona, podía hablar, pero no la podíamos ver. Y incluso ella usaba
como un velo, porque recuerdo que una vez corrió la ventana, pero ella usaba un velo puesto así en la cara, o sea, no veía. Y caminaba siempre descalza, sea que lloviera, sea que como fuera. Y claro, entonces uno se pone a pensar y dice, pero ¿y por qué estas extravagancias o cosas así? Es que ella tenía un director espiritual y ella le iba diciendo las cosas Que el Señor le que pedía. el Señor le pedía. Claro. Y entonces, claro, entonces ella, pues, le decía, mire, es que me ha pedido esto. Entonces el director espiritual, por supuesto, tenía que hacer oración para saber si verdaderamente esa es la voluntad de Dios. Y seguramente era la mofa de la gente que no podía entender eso, como le ocurría a una beata Ana María Taigui, que también caminaba descalza en la cuaresma, y la veían así, decían, esta está loca. Sí. Pero solo Dios, por eso no podemos juzgar, claro, en sus santos, claro, hace almas víctimas, claro, que ese es el punto que quería llegar y que el padre Molina tanto nos repetía y que hoy tiene tanto valor en este Viernes Santo. Claro. Se necesitan almas víctimas. A una santa o a un santo le decía el Señor, antes del siglo XX tenía cerca de 5.000 almas víctimas en el mundo, algo así. Hoy solo me quedan la mitad. Claro. Y es por falta de esa victimalidad, de ese ofrecerse para reparar, que la mano justiciera, porque la justicia tiene que llegar, se va bajando. Claro. Pero sabemos que podemos hacer que la mano se suba, clamando la misericordia de Dios, pero tienen que haber almas víctimas. Claro, tienen que haber, porque la justicia se cumple. Exactamente, y tiene que costarnos. Tiene que costar. Es que de sentido común, o sea, tiene que costarnos. O sea, a Jesús le costó esa manera, y entonces a los seguidores de él nos tiene que costar, y no solamente decir, bueno, los seguidores de él, pues la monjita, los curas, los sacerdotes, en fin, no. Es que desde el hecho que tú estás bautizado, hermano, ya eres un cristiano y ya sigues a Cristo. Y Cristo, tú lo ves en su cruz, o sea, te salvó por medio de la cruz. O sea, no podemos, o sea, no vamos a ganarnos el cielo, mejor dicho, si nos salteamos la cruz. Podemos terminar diciendo, en este Viernes Santo, queda claro esa sentencia que da la tradición, por la cruz a la luz. Claro. Sí, la verdad más grande de nuestra fe es la resurrección, pero para llegar a la resurrección tenemos que pasar por la cruz. No tengamos pues temor de pedirle al Señor que nos constituya como almas víctimas, porque Él sabrá darnos la medida de esa victimalidad a cada uno de nosotros. Cada uno, claro. Dejemos que sea Él el que haga eso. Nosotros no le pongamos obstáculo, y en este Viernes Santo, unidos a la Virgen Santísima, unámonos a ese dolor de la Virgen y a ese dolor de Jesús como almas víctimas. Amén. Muchísimas gracias, hermana. Claro que sí. A ustedes, queridos amigos, el deseo para que vivamos este triduo pascual en mucha meditación, en mucha presencia del Señor, y ya nos veamos, Dios mediante, en la Pascua de la Resurrección, en un nuevo contacto espiritual. Hasta pronto. Amén.